Buenos días, jóvenes. Buen día, Licen.
Bien, jóvenes. ¿Alguien, alguien más encontró algunos ejercicios nuevos? ¿Algún banco de preguntas nuevo de mecánica fluida? ¿Todo? ¿Escuchan, jóvenes? Sí, listen. Ok. Esa pregunta 38, si todos pueden ver la pizarrita, menciona eh, plantear la ecuación para encontrar la presión en el fondo. En esta parte de acá, ¿sí? Necesitamos hallar la ecuación que me determine la presión en el fondo. ¿Alguien se anima?
¿Alguien se anima, jóvenes, a resolverlo? Esa es una pregunta de examen. No sabríamos cómo hacerla. ¿Puede explicar, por favor? Bien, jóvenes, a ver, razonemos. Lo que se ve en la gráfica, veo un recipiente, veo dos líquidos. Esos dos líquidos tienen una densidad diferente, densidad 1 y densidad 2. Me da cierta información de las alturas y me está preguntando cuál de estas sería la expresión correcta. Que yo debo tener para hallar la presión de fondo. Bien. La presión en este punto, ¿quién va a ejercer la presión? ¿Quién está ejerciendo presión sobre este punto? La densidad 1. ¿Ya? Atmósfera. ¿Ya? O sea que sería, yo pienso, la segunda, la B, porque es la única que tiene atmósfera. A ver, tengo dos líquidos. ¿Sí? Tengo este líquido y tengo este líquido. ¿De acuerdo? Esos dos líquidos están ejerciendo una presión sobre este fondo de este recipiente. ¿De acuerdo? La presión hidrostática de cualquier líquido es igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿De acuerdo? Si yo me centrara solamente en este líquido, en el primero, que está acá arriba,
esta ecuación debería corresponder a la presión 1 a la densidad del 1 por la gravedad por la altura del líquido 1, que es 1 metro. Si yo hiciera referencia a este punto, solamente considerando el líquido 2, tendría que la presión 2 es igual a la densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura 2. La altura 2 no la conozco directamente. La única información que me da es que me dice la altura total, 3 metros. Pero la altura del líquido 1, fíjense, es 1 metro. ¿De acuerdo? Esta H2 no la conozco. Pero no está difícil conocerla. Es la altura total menos la altura del líquido 1. La presión en el punto 2, densidad 2, por gravedad, por 2 metros. ¿De acuerdo? Ahora, no me están pidiendo individualmente, me están pidiendo en el fondo del tanque o en el fondo del recipiente. ¿De acuerdo? Entonces me están diciendo que necesitan conocer la presión que está ejerciendo ese líquido más la presión que está ejerciendo ese otro líquido. ¿De acuerdo? Entonces, llamémoslos así. La presión total es igual a la presión del líquido 1 más la presión del líquido 2. Ahora, su compañero dice la presión atmosférica. Siendo rigurosos, ¿sí? Siendo rigurosos, aquí también estaría una presión atmosférica, que también ejerce una presión sobre el fondo del tanque, ¿de acuerdo? Pero para considerar una presión atmosférica, yo en la pregunta debería tener algún indicio de que sea abierto a la atmósfera, ¿de acuerdo? Que no menciona, no está preguntando, no me está dando ningún dato, ¿de acuerdo? No hace referencia a nada que, por la que yo deba considerar una presión atmosférica. Siendo riguroso, sí, presión total, presión atmosférica, más presión 1, más presión 2, ¿de acuerdo? Si yo soy exquisito, pero no me está dando datos de esto, no menciona nada de esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no lo voy a considerar en el cálculo. Entonces, presión total va a ser igual a la densidad 1 por la gravedad por 1 más presión 2, perdón, densidad 2, gravedad por 2 metros. 3 metros, ¿no? Bien, ahora, siempre me fijo en las preguntas, perdón, en la información sobre las respuestas correctas. Fíjense. Inciso A. Esta es la que más se parece.
Densidad 1 por gravedad por 1 metro más densidad 2 por gravedad por 2 metros. La otra que tengo me dice presión atmosférica más la densidad 1 por gravedad por 1 metro más densidad 2 por gravedad por 2 metros. Ah, fíjense acá. Inciso C. La presión es igual a la densidad 1 por gravedad por 3 metros. Inciso D. Densidad 2 por gravedad por 3 metros. Y el inciso es solamente la presión atmosférica. Aquí, fíjense, jóvenes, acá tengo la solución. Y sí me está considerando presión atmosférica. Fíjense, no hay mucho donde pelarle. La pelea está entre A y B. ¿De acuerdo? Porque el inciso C considera que todo es un solo líquido y el inciso D considera que todo es un solo líquido. ¿De acuerdo? El inciso C lo que les está dando es que el líquido son 3 metros de la densidad del 1. Y el inciso D les está considerando que son 3 metros de altura de la densidad del 2, puro. Bien. Entonces acá me retracto. Aquí sí está considerando la presión atmosférica. ¿Fijan? Entonces habría que corregir la pregunta o cómo. No. No. Aquí sí está considerando la presión atmosférica, que también ejerce una presión en este fondo. La presión atmosférica transmite su presión a esta superficie. Esta superficie transmite la presión atmosférica más la presión del líquido 1 y en el fondo es la sumatoria de la presión atmosférica más la presión del líquido 1 más la presión del líquido 2. Dicen, no se le escucha si es que está hablando. Perdón. Bien.
como les decía, bueno, se lo repito de nuevo. Creo que nadie me escuchó. Bien. La presión atmosférica, en este caso, también ejerce una presión en este fondo del tanque o en este fondo del recipiente. ¿De acuerdo? Solamente en las opciones de respuesta hay dos que son muy parecidas. ¿De acuerdo? Son dos muy parecidas. Está entre el inciso A y el inciso B. ¿Por qué es el inciso B la respuesta correcta? Porque salvo que me indique, tendría que considerar la presión atmosférica acá. Porque existe. Bien. ¿Alguien más encontró alguna otra pregunta? ¿Algún banco de preguntas? Si no es de este año o del anterior. Que yo pasé por la universidad y venden un librito, una fotocopia, que ya lo vi de pies a cabeza y no tiene más preguntas de mecánica de fluido. Por eso pregunto si alguien más de algún banco anterior, si no es de este año del anterior, ha encontrado otras preguntas. No, Lisa. Son muy pocas las preguntas que hay. Sí, son más teóricas sobre la definición de la ecuación, la definición de conceptos de mecánica de fluido. Este banco, fíjense, bueno, hay cosas que no es que no hayamos visto, es que lo sacaron del programa este año. Lo que es óptica, que veo varios ejercicios de luz, intensidad, candela,
espejos planos, convergentes, divergentes. Eso no hay. Bueno, eso lo sacaron este año. Se lo pusieron más fácil a ustedes. ¿No? Se acabó. Ok. Bien, para no mezclarlo, esto de una vez lo vamos a guardar. Bien. Igual tenemos chance porque este va a ser la última unidad que vamos a revisar. Podemos ir a encontrar algunos otros ejercicios. Bien. Este es el banco de preguntas que titula Banco de Preguntas FIC PCA 2020. Perdón, 2023. FISCUP 1-2023. Es el PDF. ¿De acuerdo? Arranquemos haciendo un review. Vamos a ir pregunta por pregunta. Así no nos saltamos nada. ¿De acuerdo? Bien. Esto, a partir de aquí, jóvenes, ya es un review de todo lo que hemos visto. Bueno, no de todo. De las últimas 3 unidades con las cuales ustedes van a dar su examen final. ¿De acuerdo?
Entonces, los quiero más participativos en esta etapa. Bien, dice, un móvil recorre 680 metros en un tiempo de 2 minutos y 50 segundos. Su rapidez del móvil es... Tengo distancia 680 metros. Tiempo, tengo 2 minutos y 50 segundos. Bien, ¿qué es lo que debo hacer primero? Pasar minuto segundo. Ya, pasar minutos, segundo. Correcto. Ninguna fórmula en ningún sistema me acepta el tiempo en minutos. Esto no existe. El tiempo sí o sí tiene que estar en segundos. Así sea el MKS, el CGS, ¿sí? O el sistema inglés. En cualquiera de esos sistemas el tiempo tiene que estar en segundos. Bien. Entonces, si lo hago bien, ¿cuánto sería el tiempo en segundos? 170. 170 segundos. Bien, ahora sí. Cambio de color. Ya tengo la sección de datos. Necesito encontrar su rapidez, velocidad, distancia sobre tiempo. Velocidad 680 metros sobre 170 segundos. Velocidad 2, ni idea. Por 3, ni idea. 4. 4 por 7, 28. 2, 4 por 1, sí. 4 metros sobre segundo. ¿Alguien le dio lo mismo? Sí. Acuérdense que no van a tener calculadora. Bien. Vamos con la siguiente. Bien, aquí los quiero ver, jóvenes. Ustedes ya saben, vectores. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Dice, una partícula se desplaza con una velocidad constante de velocidad igual a 3, me da las coordenadas del vector, 3i menos 4j. Ok. Metros sobre segundos. Su distancia luego de 2 segundos es...
Ahí está toda la información que necesitan, joven. Dígame, ¿qué hago primero? ¿Qué hago, jóvenes? Piensen. Imagínense que están en su examen. Llega esa pregunta. ¿Qué van a hacer? Hoy pueden equivocarse, hablar, pelarle. Por ahí tienen una idea de cómo se hace. Bueno, ya Este, tenemos dos datos que es velocidad y tiempo. Tenemos que buscar la distancia, despejar la fórmula y empezar a resolver. tan sencillo. Sí, A ver. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. tenemos que buscar distancia. Distancia igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual. Ahí sí, el 3i menos 4j no sabría qué. Ya. Olvídense un momento de la pregunta. Olvídense qué es velocidad, no sé qué, no sé qué. ¿Qué es eso? Vector. Un vector. Ahora, ¿tengo el valor del vector o tengo las coordenadas del vector? Coordenadas. Uno está Bien, yendo en X y otro está yendo en Y. excelente. ¿Cómo determino entonces el módulo de ese vector? A ver, estamos cerca, jóvenes, estamos cerca. La suma de ambos al cuadrado sobre en raíz. Bien, lo que su compañero, exactamente, Pitágoras, eso es lo que debo aplicar. El módulo del vector va a ser la raíz de 3. Tengo mucho zoom, por eso. Mira, la raíz de 3 al cuadrado más 4 cuadrado. El módulo de ese vector va a ser igual 9 más 16. Nueve y 16, raíz de 25. Vector 5. ¿5 qué? Metros sobre segundo. Esa información sí la puedo introducir a la ecuación. Crudo como las coordenadas del vector, no puedo. Ese es el tumbe acá. ¿De acuerdo? Porque incluso puede haber personas que digan, no, pero ese vector es 3 menos 4, su velocidad es menos 1 metro sobre segundo. ¿Sabes? De entrada ya está mal.
va a haber alguno de las 45 personas que no han asistido, va a ir por ese lado. Pero ustedes, como ya saben cuál es el secreto del éxito, realizan primero Pitágoras. O sea, este vector está descompuesto en sus ejes. Necesito hallar el módulo del vector para trabajar. El módulo, la única forma que yo conozco es a través del teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Ahora me dirán, pero por qué es positivo si acá hay un negativo? Eso le iba a preguntar. Lo único, a ver, el módulo del vector, lo único que les está, no el módulo. Este signo de acá, lo único que les está diciendo es esto. Que ustedes tienen 3 en I, 1, 2, 3, ¿quieren? Y negativo en J. 1, 2, 3, 4. Aquí está su vector velocidad. ¿Qué les está diciendo esto? Lo único que les está diciendo es el ángulo. La dirección que está teniendo. El sentido es este. La dirección es el ángulo que está formando. ¿Sí? Nada más. O sea, el vehículo está yendo de aquí hasta acá. Otra cosa no les está diciendo. ¿De acuerdo? Pudo haber estado acá y no pasaba nada. Igual el vector igual iba a tener un módulo. Esta es su dirección. ¿Sí? Y este es el sentido. Nada más. El vehículo está viajando con esa velocidad en un tiempo o en una distancia. Ni está en contra, nada. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, si se fijan, ese es el tumbe en esta pregunta. Nada más que ese. Ahora, con este valor sí puedo trabajar. 5 metros por segundo en, ¿cuánto tiempo era? 2 segundos, ¿no? 2 segundos. 10 metros. Inciso Inciso, C. inciso C. ¿De acuerdo? Sí, Luciano. Bien. Por favor, acuérdense eso del día de su examen. Bien. A ver, la pregunta 3. El, que, eh, un voluntario, por favor, que lea y que nos diga qué debemos hacer. Yo sé que es muy fácil para ustedes, pero bueno, es una pregunta del banco. Dice,
Un móvil que recorre 12 kilómetros en 16 minutos. Su rapidez del dicho móvil es lo que tenemos, que ya tenemos los datos que es 12 kilómetros, que es su distancia, y 16 minutos el tiempo. Lo que tenemos que encontrar es velocidad. Ya. ¿Y cómo vamos a encontrar? Despejando fórmula igual. Ya. Pero hay un paso previo. Fíjense en la respuesta. Todas las respuestas están en metros sobre segundo, a excepción de ninguna. Quiere decir de que el resultado yo lo debo llevar a metros por segundo o a metros sobre segundo. Tiene que ser en alguna de estas unidades. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es transformar Kilómetros a metros, ¿no? kilómetros a metros. Bien, para ustedes entonces, 12 kilómetros, ¿a cuántos metros equivale? ¿A 12.000? 12.000 metros. A 12.000 metros. Bien, vamos con el tiempo. 16 minutos. ¿Cuántos segundos equivale? Para los que no saben, sería 16 por 60. 960. Sí, 960. Ya, 960 segundos. Ok, ahora, yo sé que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad es igual a los 12.000 metros sobre 960 segundos. Aquí puedo simplificar un 0 con un 0 y va a ser 2.200 dividido entre 96. Creo que podemos sacar sectas o mitad. Simplificar. ¿O no? Todo se puede, pero fíjate que los resultados están en decimales. Ah, cierto. Está mal eso. Nada. Esa es tu respuesta, creo. O no sé. Pero a ver, saquemos mitad. Mitad de 1.200. 6.000. 600. 100. 600. 600. Mitad de 96. 40 y 48. 48. Bien. Podemos seguir sacando mitad. Mitad de 600. 300. 300. Mitad de 48. 24. Podemos seguir sacando mitad. Mitad de 300. 150. 150. Mitad de 24. 12. 12. Podemos seguir sacando mitad. Sí. Mitad de 150. 75. Mitad de 12. 6. 6. Ahora sí, esto es más cristiano. 75 dividido entre 6. Eso sí pueden hacer, ¿no?
Se puede dividir. A ver, dividan entonces, jóvenes. Entre 3 creo que se puede. 12,5 queda. 12,5 metros segundo. Sí, 12,5. Ok. Como ven, esto es un número muy grande para la mente. Bueno, no quiere decir que no lo puedan hacer, pero es- este valor es más digerible que este valor. ¿De acuerdo? El ejercicio no es difícil. ¿Qué es lo difícil? Hacer la división. Ahora acá, fíjense, este es muy parecido al que hicimos. Muy parecido. Pero necesita que se den cuenta de una cosa. La C al ojo. No. Dice, una partícula se desplaza con una velocidad constante de y me da el módulo, perdón, las coordenadas del vector. 3i menos 4j. Exactamente los mismos valores del anterior. Su posición luego de 3 segundos es i. Lo que me da son las coordenadas del nuevo vector. ¿Se fijan? Me da las coordenadas de otro vector. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Ah, A ver, lancen una idea. Se puede multiplicar el término de velocidad con el tiempo de 3, usando la fórmula de distancia igual a velocidad por tiempo. sí. Ya. Y aplicamos. Se multiplican los componentes del vector con el 3. ¿Por qué? Porque la respuesta tiene coordenadas. O sea que, digamos, si se mueve 3 por 3, 9 y 3 por 4, 12. Sí, para sacar más rápido la respuesta sería inciso C directamente. Ahora la resolución, ahí sí que no sé. Ya. Bien. Juguemos un rato con el plano cartesiano. El vector dice, una partícula se desplaza con una velocidad constante de y me da las coordenadas del vector. Esta es la posición del vector. Ahora, esto es en un tiempo cero.
¿Cuál es la posición después de 3 segundos? ¿Cuál, cuál creen ustedes que va a ser la posición de esta partícula después de 3 segundos? ¿Dónde va a estar? Más 9 menos 12. No, Sí, digamos, si es 3 va a bajar un poco más. correcto. Bien, él va a seguir avanzando hasta llegar a una nueva ubicación, ¿sí? Hasta ahí, ¿de acuerdo? Siguiendo la lógica del ejercicio. Ese es el módulo del vector. Bueno, no lo conozco, me da las coordenadas, ¿sí? Gráfico, ahí están las coordenadas. ¿De acuerdo? Tiene una dirección y tiene un sentido. Si esa partícula sigue avanzando, seguramente va a mantener, porque no me está diciendo nada, va a mantener su misma dirección y su mismo sentido. Después de un tiempo T, seguro que va a avanzar en la misma dirección y en el mismo sentido. Ese es el razonamiento que tienen que hacer, jóvenes. Entonces, con eso claro, ok, digo, el vector velocidad es igual a 3i menos 4j por 3 segundos. El vector, después de los 3 segundos, se va a encontrar en la posición de i menos 12j. Esa va a ser la nueva coordenada. Ya lo voy a grabar todo. La nueva coordenada de la partícula, después de los 3 segundos. ¿De acuerdo? Esa va a ser. No es difícil el ejercicio, no tiene nada raro, solamente tienen que usar lo que saben, eso es ser ingeniero, es usar lo que saben, usar el concepto que tienen y aplicarlo para resolver su problema. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Sí lo dicen? Ok. Bien, sigamos entonces. Creo que estamos haciendo una mezcla de... Bueno, no importa. Hagamos uno difícil. Bueno, hacerlo esta vez. Ese es el control. Es 20. Pero demuestre, pues, compañero. Resolverlo. Tiempo igual a distancia sobre velocidad 1 más velocidad 2. Tiempo igual a distancia sobre velocidad 1 más velocidad 2. Así eso es lo que te entendí, ¿no? Sí, es eso. Ya. No está mal, pero su compañero, supongo que por tiempo,
¿Se acuerdan lo que hemos visto, no? Tengo dos vehículos separados 700 metros. Este viaja con una velocidad de 10 metros sobre segundo y este otro está viajando con 25 metros sobre segundo. En sentido contrario para el encuentro de ambos móviles. Bien. El tiempo de encuentro es... que lo que su compañero está haciendo no es nada más que definir velocidad 1 es igual a la distancia 1 sobre el tiempo 1. Y la velocidad 2 es igual a la distancia del 2 sobre el tiempo del 2. Lo que está haciendo es, no sé si se acuerdan de cuando vimos este ejercicio, él decía, los móviles se van a encontrar en este sector, por acá. Y el tiempo para ambos es el mismo. T1 es igual a T2. Si T1 es igual a T2, yo puedo encontrar un tiempo T. ¿De acuerdo? Entonces digo distancia es igual a la velocidad 1 sobre el velocidad 1 por tiempo. Y la distancia 2 es la igual a la velocidad 2 por el tiempo. Distancia 1 más distancia 2 igual a los 700 metros. ¿Ok? Velocidad, reemplazando, velocidad por tiempo más velocidad 2 por tiempo, igual a los 700. Y acá factorizo el tiempo y tengo velocidad 1 más la velocidad 2 igual a los 700. Tiempo es igual a 700 dividido velocidad 1 más velocidad 2. O como su compañero mencionó, distancia sobre velocidad 1 más velocidad 2. ¿De acuerdo? No está mal lo que hizo su compañero, solo que se saltó todo esto. Ahora, me parece excelente que si ustedes se acuerdan, ¿sí? Cómo se resuelve, me parece espectacular. Pero lo más importante es que sepan de dónde sale, ¿de acuerdo? Tiempo 700 dividido entre 10 más 25. Tiempo 700 dividido entre 35. Tiempo 20. ¿De acuerdo? Sí, listen. Bien. Bien. ¿Quién se anima a hacer el número 13? Móvil parte del reposo con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado.
hasta alcanzar una velocidad de 60 metros por segundo. La distancia que recorre hasta alcanzar la velocidad es de... Bien. ¿Qué tipo de movimiento es? Necesito saber qué tipo de movimiento es para saber a qué fórmula recurrir, perdón. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Correcto. Esto es un MRUP. Tengo aceleración, tengo la velocidad final, me preguntan la distancia. ¿Y cuál es el dato escondido? Velocidad inicial. Velocidad inicial, 0 metros por segundo. Con todos esos datos, ¿qué ecuación debo usar? ¿Qué ecuación debo usar, jóvenes? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más o menos el 2 por la aceleración por distancia. A ver, ¿me repetí, por favor? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más o menos 2 por la aceleración por la distancia. Listen, yo usaría la fórmula de aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo. Ahí despejamos tiempo para sacar tiempo y tendríamos ya tiempo y usaríamos la fórmula de distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido entre 2 por tiempo. Ya, a ver, vos qué, repetime qué ecuación utilizarías. Decías aceleración es igual, Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahí despejamos tiempo. ya, ¿y para qué querés el tiempo? Para aplicar a mi otra fórmula que usa tiempo. Ya, a ver.
Todos se recuerdan, hay 4 ecuaciones, ¿sí?, de movimiento variado y que les pedí que memoricen. ¿De acuerdo? En esas 4 ecuaciones, cada una de ellas hace referencia a una variable que no considera importante. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? La variable que no es dato, una variable que no tenga, que no sea dato, no sea una variable que tenga que encontrar y no menciona ninguna de ellas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran? Son 4, ¿no? Bien. Fíjense, acá tengo aceleración, tengo la velocidad final, preguntan la distancia y me preguntan bueno, y tengo el dato escondido de la velocidad inicial. ¿Qué dato o qué variable no tengo, no conozco y no sé nada de ella? El tiempo. El tiempo acá no existe en ningún lado. ¿De acuerdo? La ecuación que me considera, esta es la ecuación 4, por si acaso, ¿sí? Donde el tiempo no es 0, sino directamente lo desprecio, no le vamos a poner 0. Y está bien, velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Bien. Ahora, de esta ecuación, fíjense, de esta ecuación sí puedo, a ver, vamos a ver qué tengo. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, y tengo una única variable para encontrar. ¿De acuerdo? Puedo despejar. Bien. Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Qué signo debo usar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bien. Ahora, bien, vamos a resaltarlo. Voy a usar el positivo. Bien. Ahora, la velocidad inicial es 0. Todo este término es 0. Mi ecuación más reducida va a ser igual a la velocidad final al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Y acá despejo distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado. Todo este término que está multiplicando va a pasar a dividir. Velocidad final $60 metros por segundo, todo al cuadrado dividido 2 por 3 metros segundo cuadrado. Esto va a quedar metro cuadrado segundo cuadrado sobre metro segundo cuadrado. Esto se va a ir y el resultado me va a dar en metro. ¿Estoy bien o estoy mal?
¿Está bien? ¿Alguien lo verificó? Que no lo había pelado. 60 por 60 dividido entre 2 por 3. Ya está bien. Está bien, ¿no? Bien, jóvenes. Así se resuelve. Sigamos con este tipo de ejercicio. Listo, listo. Fíjense que hay harto de esto. Mientras más practiquen, mejor para ustedes. Un móvil parte del reposo hasta alcanzar una velocidad de 140 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos. La aceleración del móvil es... No, muy fácil. Bien. ¿Qué hacen jóvenes en ese caso? Tienen 2 minutos para resolverlo. Ninguna. A ver, demuestre. Luego se utiliza la fórmula de aceleración igual a velocidad sobre distancia y se despeja. Y saldría 14 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, a ver, de nuevo, tu fórmula de aceleración, Igual a velocidad sobre tiempo. velocidad sobre tiempo. Sería 140 metros por cada segundo dividido 10 segundos. Esto sería extremos con extremos y medios con medios. Sería el resultado te va a dar en metros por cada segundo cuadrado. La aceleración va a ser igual entonces 0,014 metros por cada segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. Hagamos la 20 del banco. Entonces ahí hay ninguna. Sí, en este caso es ninguna. Tu compañero dice hacer la 20. No quiere que nos saltemos esas preguntas. Bien. ¿Cómo planteamos el ejercicio? El planteo del ejercicio es la clave. El que lo plantea mal, lo resuelve mal, garantizado. Vamos, jóvenes. Dice, un tren tiene 20 metros. Bueno, imagínense un trencito. Y un túnel tiene 80 metros de largo. Ok, tiene un túnel mucho más largo. Por acá va a salir.
Si el tren viaja con una rapidez de 5 metros por segundo, el tiempo que demora en pasar todo el tren es de... Inciso C. A ver. ¿Qué tiempo va a demorar en pasar todo el tren? Esta es la clave. Todo el tren. ¿Ok? El tren está en la puerta del túnel y tic, empieza a correr el tiempo. Tic, 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 tic. La pregunta es, ¿qué tiempo va a pasar hasta que el tren hace eso? Aquí. La fórmula la conozco. Velocidad, distancia sobre tiempo. Me piden el tiempo. Tiempo va a ser igual a la velocidad por la distancia. La velocidad es dato. Tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Tiempo, distancia sobre velocidad. El tiempo es igual. ¿Qué distancia debo usar? ¿20? ¿80? Se suman las distancias del tren junto con el túnel y luego se divide Una entre la velocidad. diferencia de los dos. Excelente. Tengo que considerar la distancia del tren más la distancia del túnel. Tiempo va a ser igual a los 20 metros más los 80 metros de túnel sobre 5 segundos. Esto es 100 dividido entre 5 y esto es 20 segundos. Por eso es clave leer bien la pregunta. No me voy a cansar de decírselo. Tienen que leer bien la pregunta, saber qué es lo que qué es lo que se les está pidiendo, qué información tienen, ¿sí? Y tener una idea de cuál es el camino a seguir. En el banco de preguntas le dicen la 17 y la 18 son las mismas preguntas, así que tienen ambas respuestas lo mismo. Se repitió la pregunta. Sí, de hecho, si vos mirás las primeras, ya están la 8, la 9, exactamente la misma. Pero bueno, ahí está otra pregunta más resuelta. Bien, jóvenes, se nos acabó el tiempo, ya está su otro teacher. Bien, Listo, le dicen. ok. Se cuidan, jóvenes, seguimos mañana. Nos vemos, Licen, el día de mañana. Ok, hasta luego.